estas preciosas imágenes de ese abrazo en la mezquita el pasado mes de diciembre. Empezamos ya con la sección Patrimonio y damos antes, por supuesto, la bienvenida a nuestro colaborador Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, Ángela. Y muchas gracias por venir, que sabemos que esta semana había mucho trabajo, pero aún así no has querido faltar a la cita. Que va, por supuesto que no, aquí estamos encantados. Bueno, Antonio, retomamos, ¿verdad?, desde la anterior sesión en la que, bueno, pues hacíamos mención de esa película de Soledad, un film del año 59 que, bueno, pues tenía imágenes de cortejos procesionales reales de nuestra Semana Santa. Cierto, efectivamente. Vamos a empezar con esa película. Vamos a retomarla porque se nos quedaron algunas instantáneas, ¿verdad?, por ver. En el último programa se nos quedó, bueno, desde el punto de vista cordobés, la parte más interesante, aparte de, bueno, mostrar las callejuelas del entorno de la mezquita, pues ahí las tenemos. Son las escenas en las que aparecen, bueno, los pasos de Semana Santa. Ahí estamos viendo la calle Céspedes, ahora vamos a ver también la calleja de la Hoguera. Qué maravilla disponer de estos fotogramas, ¿verdad? Estamos viendo estas imágenes. Ahí el realizador utiliza un truco porque crea una calle ficticia a la derecha de la imagen. Eso es un rincón, ahí no hay ninguna calle. Y eso es, bueno, el arranque de la calleja de las Flores, porque se celebra un desfile procesional en la calle Velázquez Bosco. Eso es la Plaza de la Concha. Las mantillas, además, muy presentes, sí, ¿verdad? Siempre esos símbolos tan típicamente los símbolos y los andaluces. Costumbres que el realizador, el documentalista quería mostrar, o sea, lo pintoresco por encima y por delante de lo que es la narración. Ahí tenemos el cortejo. Incluso esta imagen, ¿no? Menos tan ahí, inusual, ¿no? Excepto el cantador de saeta, todo lo demás para mí es absolutamente desconocido. Bueno, eso me imagino que son esta gente que hace promesas y tal. Bueno, ahí tenemos al ciego, el cantador de saeta, lo ponen ahí en medio, paran ahora el paso y se pone a cantar. Si tenemos, bueno, ahí está el paso del Cristo, el antiguo paso del Cristo que comentábamos. Tenemos al Nazareno efectivamente ya en imagen, recortada la silueta y la saeta, efectivamente. Efectivamente, ahí tenemos la Hermandad de la Expiración, la Hermandad de la Esperanza. Y bueno, tengo por aquí que fue la Hermandad de Ánima. Ahí tenemos a Nuestro Señor de las Penas de San Andrés, o sea que estamos con ese nazareno gitano, ¿verdad?, de Martínez Cerrillo. Muy bien, y pasamos. Y ahí, si no me equivoco, está el otro Cristo. Efectivamente, bueno, pasamos bueno, tenemos ahí el... Es que ha habido un corte, sí. Bueno, el corte. Ahora pasamos a lo que es la Virgen. Estamos viendo las imágenes de Nuestra Señora de la Esperanza, de María Santísima de la Esperanza, también de Martínez Cerrillo. Eso es allí en la esquina de la mezquita. Esto es una cosa extraña, bueno, y desconocida para mí, una mujer... Sí, esta presencia... Una ofrenda del bebé a la Virgen. Bueno, yo en esta película es la primera vez que lo vi. Bueno, la mujer en mantilla, el otro Cristo que te decía. Ahí tenemos a Jesús caído, de San Cayetano. Efectivamente. La Hermandad del Jueves Santo. El penitente con su cruz, los chavales con sus coronas de espinas, todo eso en la calle. Estos elementos ya que no vemos actualmente en nuestra Semana Santa, porque los penitentes con la cruz a cuestas suelen aparecer unidos detrás del paso, y aquí los vemos insertos, ¿no?, en los propios tramos, ¿no?, del cortejo. Los penitentes con las cadenas. Estas escenas son ya de noche, como siempre en el entorno de la mezquita, como hemos podido ver. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestro protagonista. Ahora vamos a ver al otro protagonista, Fernando Fernán Gómez, haciendo de costalero. Ahí te hablaba de los faroles, que por lo visto están prestados de la Hermandad de Ánima. Sí, que además son tan característicos, ¿no?, de la Hermandad del Lunes por lo Santo. visto hay detalles que ya han cambiado. Yo, claro. Honestamente no te lo sabría decir, pero cualquier hermano de esta hermandad te sabría decir, bueno, los faroles, las trompetas, los varales, podría abundar en miles de detalles. Sí, esos enseres que han ido pues modificándose con el tiempo y actualizándose. Vemos que efectivamente Fernando Fernán Gómez era costalero del Paso de la Esperanza. Ahí está. Qué curioso. El otro protagonista. Sí. Vale. Con ese atuendo, el hábito nazareno, que si bien respeta pues los colores actuales, pero hace unos años se cambiaba, ¿no? Y aquí queda un poco el testimonio
de ese cambio. Por eso cubre rostros de raso verde. Efectivamente. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no?, a Fernando Fernán Gómez pues saliendo de la trabajadera. Sí, ahí, bueno, en una parte del argumento en el que nuestro protagonista le preguntaba a su amigo si tenía datos, si tenía detalles del marido, del presunto difunto marido de su amada de toda la vida. Entonces, bueno, pues lo cita para después, porque ahora está llevando el caso. caso. Es que se cruzan unas cuestiones y otras, ¿no? Bueno, pues ahí terminan las escenas en Córdoba de los pasos y retomamos la escena en Castro del Río. Sí. Bueno, ya por fin al marido de la protagonista se le da efectivamente por muerto. Nuestro joven protagonista ya puede casarse definitivamente con ella, y ahí vemos también una escena totalmente curiosísima, la gente disparando y lanzando petardos. Supongo que serían las costumbres antiguas. Ahora, como el novio ya es del pueblo, la situación es totalmente distinta a lo que vimos en el programa anterior. No es un extraño, no es un forastero, entonces no hay ningún obstáculo para que esta muchacha se case ya con su novio de toda la vida. Al contrario, todo es jolgorio, todo es felicidad. Se le facilita, ¿no?, ese camino, ¿no? Claro, todo el resto de las personas del pueblo la ayudan y la animan a acudir a la iglesia. Entonces, tenemos las escopetas, los petardos, los cohetes, los cencerros, en fin, todo es alegría. Esa, sin mal no recuerdo, creo que es la iglesia de la Asunción, y leí que lamentablemente la fachada se está perdiendo porque estaba hecha de una piedra especial, creo que era calcárea, y lamentablemente la inclemencia del tiempo pues se la están llevando. Están erosionando. Y en fin, pues ahí está Pilar, bueno, el trío protagonista de la película, Pilar Cansino, Germán Cos y Fernando Fernán Gómez en el papel de Paco Morales, ¿no? Ahí terminan las escenas en Córdoba. Muy bien, bueno, pues continuamos, ¿no?, con este paseo y nos vamos ya a una película del año 60, Esencia de misterio. Sí, efectivamente. Esta película, la génesis de esta película es curiosísima, porque, bueno, nos presenta a personajes conocidos del mundo del cine. Voy a resumir lo que pueda, porque la historia es bastante larga. Sí, además tenemos mucho que contar, ¿no? Yo estoy deseando que nos cuentes ese Smell-O-Vision. Efectivamente, ahora te lo voy a explicar. Empezamos con Michael Todd. Este señor fue un pionero del cine americano porque desarrolló el cinerama, ¿vale? Entonces, una vez que el cinerama estuvo desarrollado, se salió de esa empresa para montar su propia empresa con una persona que pertenecía a American Opticals, de ahí las siglas AO, ahora lo vamos a explicar. Tenemos aquí imágenes del rodaje. Sí, este señor quiso desarrollar su propio sistema de rodaje en 70 milímetros porque ya la televisión le estaba comiendo el terreno al cine, entonces el cine se tenía que poner las pilas para atraer los espectadores a la sala. De ahí el nacimiento de una serie de innovaciones técnicas. No siempre positivas, ¿no? En este caso estamos hablando del cinerama. Sí. Bien, Michael Todd con su primera mujer tuvo un hijo, después se divorció, se casó con la segunda, se divorció y se casó con la tercera. 2 años después de estar casado con su tercera esposa, se mató lamentablemente en un accidente de avioneta. La tercera esposa, su nombre quizás no suene porque se llama Elizabeth Taylor, ¿vale? Quizás nos suene un poco, sí, vale. Un poco conocida. Años después, Mike Todd, el primer hijo de Michael, quiso dar un paso hacia adelante, lo que había desarrollado su padre. Y continuar ese legado, ¿no?, de innovaciones. Continuar el legado de innovación, y quiso presentar una película que, aparte de la vista panorámica y del sonido envolvente, le quiso añadir también olor a las películas, en un novedoso sistema que ellos quisieron llamar en odorama. Los americanos son así de ostentosos. Bien, entonces presentó esta película, Esencia de misterio, que además el título le viene como anillo al dedo, porque es una película en cuyo desarrollo los olores que se iban presentando nos iban dando una pista sobre la trama de la película. La trama es una trama de intriga, en la que hay una serie de asesinatos, intentos de asesinatos, porque hay una herencia por cobrar, entonces hay una mujer que suplanta la identidad de otra para cobrar la herencia, lógicamente. Entonces, bueno, pues un turista americano en España se percibe de esta trama. Y bueno, ahí estamos viendo las escenas del comienzo,
Y ahora voy a explicar que no son escenas en Córdoba, voy a explicar lo siguiente. Esta película se presentó con el sistema este de Smell-O-Vision. Era una máquina que en sincronía con la película lanzaba una serie de esencias por la sala de cine. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo escenas de los jardines del Generalife en Granada. Sí. Aquí, por ejemplo, se despedía pues esencia de rosa. Claro, ¿vale? El dispositivo se activaba, Se activaba y lanzaba una serie de esencias, en este caso con olor a rosa. Había olor a tabaco, había olor a vino, había olor a pescado, en fin, muchas cosas, muchos olores. Olores no todos agradables. ¿Qué pasó? Que este sistema que se presentaba con esta novedad al final fue un absoluto fracaso, porque después de varias sesiones el olor que había dentro de la sala pues era totalmente nauseabundo. Claro, no habían pensado en el efecto posterior, ¿no? Cuando se van acumulando esas fragancias. Los olores se mezclaban, las salas de cine no tenían un sistema adecuado de ventilación, entonces dentro había un hedor insoportable, con lo cual la película duró muy poco en cartel. Me encanta el eslogan, Antonio, que nos facilitas, dices tú, elocuente lema, que resume la evolución del cine. Primero se movieron, luego hablaron, ahora huelen. Ahora huelen, efectivamente. La televisión iba pisando fuerte, claro, y entonces había que desarrollar e innovar en el cine de la manera que fuera. Entonces, bueno, tú sabes cómo son los americanos, que ellos a bombo y platillo promocionan cualquier invento, ya sea, en fin, hay que valorarles por lo menos la necesidad, ¿no? Claro, de ir un paso por delante y de actualizarse. En las páginas web que hablan de Cinerama, la película que ponen, ponen dos películas, La conquista del oeste y La vuelta al mundo en 80 días, como película, digamos, hito en el desarrollo del Cinerama. Bien, esta película fue un fracaso, ya digo, ¿y qué pasó? Pues que para poder intentar rentabilizar lo poco que quedaba, se tuvo que vender a televisión. ¿Qué pasó? Pues que se cortó. La película se le aligeró bastante el metraje y aparte se mutiló porque de los 70 milímetros originales pasaron a 65, si no me equivoco, y después a 35, el formato 4:3, para su pase en televisión, con lo cual sufrió doble mutilación. Entonces en esa mutilación cayeron las escenas que se rodaron en Córdoba. Entonces hemos visto escenas rodadas en Granada, hemos visto fotografías del rodaje en Sevilla y ahora estamos viendo las escenas del final en Málaga. La copia que yo tengo no tiene escenas en Córdoba. Es una lástima porque estoy seguro que en cualquier caja fuerte de cualquier productora, de la propietaria de los derechos o quien sea, está la copia íntegra. Poco a poco pues va siendo más fácil, ¿no? O más frecuente al menos. Ahí tenemos a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor no es casualidad que participe en esta película en un papel muy cortito, ni siquiera tiene diálogo, pero ahí aparece, quizás como un homenaje del hijo de Michael Todd hacia la que fuera su madrastra. Fíjate que... Entonces, parece ser que los derechos de esta película los tenía Elizabeth Taylor, pero claro, ahora, a su muerte, pues yo desconozco quién tiene los derechos de la película, no sé exactamente quiénes son los propietarios. Se han hecho cargo, claro. Y eso pues ha caído un poco en el olvido. Bueno, ¿no? Esas son las escenas finales, hemos visto el comienzo, hemos visto el final. ¿Qué pasó? Pues que ya te digo, en todos estos cortes han ido cayendo poco a poco las escenas que se rodaron en Córdoba. Yo estaba al punto de creer que esta película no se rodó en Córdoba, pero mira por dónde encontré la fotografía que estamos viendo. Que además la tenemos aquí físicamente. Encontré esa fotografía de nuestra actriz, de la presunta heredera, que está hecha en el interior de la mezquita. Eso sí es la mezquita, eso no cabe ninguna duda. Eso es el bosque de columnas. A Córdoba. Además tenemos aquí la fotografía real, no es ninguna fotografía copia, de rodaje. Y por detrás pues tenemos un poquito los datos, ¿no? La inscripción, la autoría y absolutamente todo, ¿no? Efectivamente, en la parte de atrás de la fotografía, porque es una fotografía real de producción, y eso son unas notas de producción, nos indica a qué película pertenece y todo lo demás. El director, la fecha, etcétera, etcétera, y hay unas líneas en las que describe un poco el asunto de la fotografía, y es que en este caso es la impostora, aunque tenga que revelar el final. La impostora
está siendo perseguida en el bosque de columnas de la mezquita de Córdoba. Y el olor que corresponde a esta escena sería el del incienso. O sea, claro, todo está convenientemente encajado para seguir el hilo. Hay una escena que se desarrolla en una bodega, entonces hay una esencia de vino, y en este caso hay esencia a incienso. Es lo que te decía. Todo un festival de aromas. Todo un festival de olores y de aromas. No te quiero decir al final de la película lo que... Porque la pista que se le daba a los espectadores para descubrir al malo de la película era precisamente olor a tabaco. O sea, se mezclaba todo. El hedor variante, ¿no?, sí, del sí, que tú nos hablas, ¿no? En la copia que yo tengo hemos visto unos numeritos en color azul en la esquina inferior derecha de la imagen, y eso es para la copia que se distribuyó después. Se entregaban unas tarjetas que para liberar la esencia lo que había que hacer era rascarla con la uña. Era una especie de esmelorama, pero ya de carácter individual. En el cine, aparte de la entrada, te daban una tarjetita. Entonces tú rascabas el número correspondiente y, digamos, la esencia quedaba simplemente en tu entorno. No era lo que se originaba anteriormente con la máquina, porque claro, eran una serie de tubos que pasaban por debajo de la butaca, eran aromas que se metían en una serie de botes, la máquina lo metía en el cine, el ruido además molestaba la emisión, a las plateas de arriba no llegaba el aroma, en fin. Un desastre. No habían tenido todos los elementos en cuenta de esta película, que es, bueno, nuevamente esa temática de conozca usted España, pero esta vez para el público anglosajón, ¿no? La película es un documental también, es un recorrido por muchos paisajes de España, y he leído también que Reino Unido, bueno, yo no lo he identificado, puede ser, ponía que las persecuciones se desarrollaban entre Reino Unido y España, pero bueno, hay escenarios muy bonitos porque aparece también el Torcal de Antequera. En fin, muchos paisajes de singular belleza. Entonces, claro, eso es un reclamo turístico, en este caso, para el público americano. De hecho, el protagonista es un turista americano. Ahí lo hemos visto con su cámara de fotos. Bueno, el taxista que lo acompaña es Peter Lorre, también un actor también con renombre. Sí. Y a este actor, Delmon Elliot, lo hemos visto después en películas de cierto nombre y cierto prestigio. Bueno, el título de la película ya lo he dicho, Esencia de Misterio, es Scene of Mystery en inglés, y el director es Jack Cardiff. La película es del año 60. También he encontrado en internet documentación sobre el rodaje de la película en Málaga, concretamente en Marbella. O sea, hay muchos datos, pero lamentablemente de Córdoba no he encontrado ninguno, solamente la fotografía de esta actriz que hemos visto. Bueno, ahí tenemos el número 7, hace referencia a la manzana que se está comiendo nuestro taxista. Rascaba la tarjetita y parece ser que emanaba un olor a manzana. Toda la película está imbuida en olores. Curiosa la solución, ¿no?, que se quiere dar a la supervivencia, ¿no?, la pervivencia del cine, ¿no?, en relación a la tele. De hecho, a la protagonista, el olor asociado a la protagonista es el de un perfume que ella compra en una tienda. Entonces nuestro protagonista se da cuenta que la impostora no lleva el mismo perfume, entonces sospecha que hay algo raro. Sí, la verdad es que la trama de la película es curiosa en cuanto se basa en los olores, no en la capacidad visual de la película. Bueno, quedó como un experimento. Conozco más películas con este sistema de olores, pero vamos, que no deja de ser simplemente curiosidad, se presentan como curiosidad, ¿no? Claro. Fíjate que el formato no tiene más vida. Claro. Bueno, pues continuamos y lo hacemos ya con el primer largometraje, nada menos que de Jesús Franco. Vaya. Nos dejaba hace muy poco. Esta película la encontré hace poco, me vino la pista bastante después. Tenemos una película del año 59, titulada Tenemos 18 años, y del realizador Jesús Franco. Ya es Franco para los amigos. Claro, además un director, un cineasta de culto, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos el cartel de la película. Sí. Bueno, te cuento brevemente el argumento. Pili y María José son dos primas estudiantes de filosofía que comparten piso en la gran ciudad, y las dos pasan mucho tiempo con otro primo, Mariano, interpretado por Mariano Zores, un cara dura mentiroso que estafa a quien sea por 4 duros. Bueno,
Las muchachas quieren emprender un viaje absolutamente aburridas de lo que es la carrera, y el primo pues les proporciona ese vehículo. Al final, bueno, la película se convierte en una especie de road movie, y las dos primas quieren elaborar un diario. Lo que pasa es que una de las primas se ciñe a la realidad, y la otra, pues un poco más fantasiosa, se va por los cerros de Úbeda y bueno, pues da rienda suelta a su imaginación, que no es sino la imaginación de nuestro realizador, Jesús Franco. Bueno, porque hay escenas de criminales. Y una vez más la fachada, ¿no? Es sempiterna. Aquí quiero ver el edificio que hay al fondo, el edificio, la casa amarilla que hay al fondo, sí, que ahora es una casa en la que se venden recuerdos de Córdoba y tal. Sí. Si podemos apreciar el cartel que hay arriba, en el pretil de la azotea, pone Señán Fotógrafo. En la casa conserva todavía el cartel del antiguo propietario de la casa, porque ese es el estudio de fotografía de Rafael Señán, del granadino Rafael Señán. La casa que hay justo al lado, que es de color rojo, era la de Rafael Garzón. Pues en esta película mira por dónde sale la casa y sale todavía el cartel del fotógrafo. Una cosa que me llama muchísimo la atención. Que puede pasar inadvertido, ¿verdad? Sí, pero ahí está. Y aquí tenemos otro detalle de la película, porque tenemos una panorámica no desde la orilla sur, sino desde la orilla norte. Y ahí, bueno, pues fíjate, tenemos el puente romano, pero al fondo tenemos la Calahorra. Efectivamente. Lo que hubiera sido habitual en otro tipo, bueno, como hemos visto en todo este recorrido, es que la cámara se plante en la otra orilla para que nos muestre el conjunto monumental. Pues aquí no. La estampa típica aquí. Aquí le damos la vuelta. Bueno, esas son escenas en Sevilla. Eso es ya continúa la película, porque las protagonistas también realizan un periplo, pasan por Córdoba y luego continúan por Sevilla. Bueno, pues asistimos a los primeros pasos de este cineasta, aunque bueno, él ya había dirigido varios cortometrajes, documentales, encargos de diferente índole, pero es la primera película, el primer largometraje, ¿no? Este es su primer largometraje, y además tengo que decir que fue un fracaso porque ni la crítica ni los censores supieron ver lo que Jesús Franco nos proponía. Ciertamente era un cine muy peculiar. Jesús Franco había hecho unos cortometrajes también muy de su gusto, y entonces Jesús Franco, bueno, ya sabemos que propone un cine distinto y diferente. Entonces aquí la censura de la época y la crítica de la época no estuvieron a su altura. Entonces, pues claro, la criticaron y la fusilaron de mala manera. Lo interesante es que algo que a otros muchos realizadores les ha llevado a plegarse, ¿no? Y a formar parte del sistema, o sencillamente abandonar el camino, a él le hicieron pues canalizar toda esa rabia en hacer un cine diferente y completamente propio, ¿no? Efectivamente, entonces él no se negó, no renuncia, no se plegó a las exigencias ni de crítica ni de censura, y además le hizo reafirmarse en su tipo de cine. De hecho, hemos visto que ha sido hasta hace bien poco que se le reconoció, prácticamente al punto de morirse, se le reconoció ya a su cine, porque tenía una legión de fans y de seguidores detrás que dijeron, bueno, será un cine distinto, de clase B, como le quieras llamar, de otro tipo de presupuesto, pero bueno, tiene también sus seguidores. Entonces, bueno, pues hasta hace bien poco se le reconoció, prácticamente ya casi muriéndose el pobre hombre. Bueno, pues aquí nos hemos quedado con tenemos 18 años, la última película que vamos a ver hoy, porque bueno, siempre nos sucede, ¿verdad, Antonio? Vienes con mucho más preparado, pero es tan intensa cada parada de este viaje, que vamos a tener que esperar unas semanas para continuar con el camino. Pues la espera se va a ver recompensada, porque vamos a ver ya películas, en este caso una película que entra dentro de lo que es la memoria de los cordobeses, porque esta película se rodó en su totalidad en Córdoba, es del año 61, la hizo Ana Mariscal y se titula Hola muchacho. Como se hizo en la Universidad Laboral, pues existen muchísimos recuerdos de esta película, ya hablaremos largo y tendido sobre ella. Muy bien, bueno, pues con este anticipo nos vamos a quedar. Dime. Vemos en el programa de mano, en el cartel, que tenemos una imagen de la propia Universidad Laboral. Efectivamente, de las propias instalaciones, y sí, ciertamente esta película forma parte, ¿verdad?, de la memoria
de muchos cordobeses y bueno, aquí podremos comentar un poquito cuál fue el germen y cómo llegó la realización de Hola Muchacho, esta película de Ana Mariscal del año 61. Ya inauguramos, ¿no?, oficialmente la década de los 60, seguimos avanzando, Antonio. Efectivamente. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un día, como decíamos, de mucho trabajo para ti como el de hoy. Te esperamos en unas semanas. Pues cuando vosotros queráis. Aquí Muchas estoy. gracias, Antonio.